Buenos días. Veamos, voy a aclarar y profundizar en un término que aparece, y yo lo he comentado quizás no de la forma más exacta, pero en www.miunicornio.com, en el marco teórico, aparece una relación, una referencia en base a los déjà vu, eh, que generalmente se suelen dar más en psicosis. ¿De acuerdo? Entonces, si un concepto inicial, desambiguación o desambiguación, es el proceso de resolver ambigüedades, dudas, incertidumbres, confusión, referido a los conflictos que ocurren sobre dos o más temas diferentes, y en ese sentido voy a dar ciertas referencias sobre lo que es un déjà vu. En francés, ya visto o parapnesia. Describe la experiencia de sentir que se ha sido testigo o se ha experimentado previamente una situación nueva. Esto fue estudiado en el año 1851 a 1917 por Émile Boidac, psíquico francés, en el libro El futuro de las ciencias psíquicas, mientras estudiaba en la Universidad de Chicago. Eh, Se refiere en general, la generalidad del déjà vu, a sobrecogimiento, extrañeza, rareza, experiencia previa. Todos tenemos alguna experiencia de la sensación que nos viene ocasionalmente, de que lo que estamos diciendo o haciendo ya lo hemos dicho y hecho antes, en una época remota, de haber estado rodeados hace tiempo por las mismas caras, objetos y circunstancias, de que sabemos perfectamente lo que diremos a continuación, como si de pronto recordásemos. Hasta el 70% de la población suele tener algún tipo de experiencia de algún tipo de déjà vu. Normalmente ese es inconsciente, no se sabe qué ocurre y no se le da la importancia. Quizás incluso utilizado en películas como en Matrix, conceptos que no están muy estudiados, no muy experimentados. Sí, en los últimos años, el déjà vu ha sido sometido a investigaciones psicológicas y neurofisiológicas. Y su explicación más plausible es que el déjà vu no es un acto de precognición o profecía, sino más bien una anomalía de memoria. Es como si tuviésemos dificultad para recordar algo importante, posiblemente, según dice ese texto. La impresión de que una experiencia está siendo recordada. Tiene que ver con las memorias de corto plazo, sucesos que se perciben como pertenecientes al pasado, y los responsables de la memoria a largo plazo, sucesos que se perciben como pertenecientes al pasado. Lo que yo hago en el día pasa a la noche a la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo recuerda algo. También se relaciona a desórdenes como la epilepsia en el lóbulo temporal, a la esquizofrenia, a la ansiedad, una especie de sacudida hipnogónica. Hay también algunas causas de fármacos o drogas que dopaminérgico quizás, de placer, de euforia, de depresión, de incapacidad de recordar. Hay una... Y después, como teoría neuronal, a fines del siglo XIX-XX, es ampliamente considerado el déjà vu podría ser causado de lapsos temporales de la sinapsis neuronal. Se presenta este lapso llevado al cerebro a creer que estaba sufriendo un estímulo por segunda vez, cuando de hecho está simplemente
reexperimentando el mismo evento de una fuente ligeramente retardada. En parapsicología, el déjà vu se asocia a la precognición, la clarividencia y las percepciones extrasensoriales, y se lo cita frecuentemente como evidencia de aptitudes psíquicas en la población en general. Explicaciones no científicas atribuyen la experiencia a la profecía, las visiones, como los recibidas en sueños o recuerdos de una vida anterior. Sostiene que el déjà vu es la memoria de los sueños. Luego profundizo que es la memoria del sueño. Aunque la mayoría de los sueños nunca son recordados, una persona que duerme puede presentar un gran despliegue de actividades en zonas cerebrales relacionadas con el proceso de memoria a largo plazo, lo que ya está procesado y asimilado en el cerebro. Se ha especulado de los sueños leen directamente la memoria a largo plazo, soslayando, vean ese concepto, la memoria a corto plazo. En este caso, el déjà vu pudiera ser una memoria de sueños olvidados con elementos comunes a la experiencia que se vive en el estado de vigilia. El déjà vu se da en los sueños muchas veces porque nuestro cerebro no está informando de algo que piensa, algo que cree o que siente, pero no lo piensa conscientemente y simplemente nos advierte. Sería un sistema de defensa, ya que no depende de los sentidos de la vista, del oído, del tacto, e incluimos el olfato, el gusto o incluso el sexto sentimiento, el amor. También está generado los déjà vu por ideas que provienen del instinto. Por ejemplo, los sueños durante la adolescencia hacemos el amor, lo cual a su vez es aprendizaje para cuando lleguemos a la ocasión. Cuando esta situación se presenta, porque las situaciones se suceden nuevamente en la vida de muchas veces, estamos preparados porque están almacenados en el recuerdo, aunque nunca haya sucedido y sean solo una ideación subconsciente. En reencarnación, los creyentes de la reencarnación teorizan que el déjà vu es causado por fragmentos de vidas pasadas que afloran a la superficie debido a situaciones o personas familiares. Otros teorizan que el fenómeno es causado por la proyección astral o experiencias extracorporales, siendo posible que los individuos visiten lugares en cuerpos astrales durante el sueño. Eso es posible. Hay una vídeo de telepatía en TuTV, en Mi Unicornio, si no recuerdo mal, donde hay un joven que habla sobre sus experiencias telepáticas con contactos con su abuelo, etc. Conversaba con una joven y le decía que en cierta forma, como explicación verbal, visual, cuando un sujeto duerme, es posible que cuánticamente tenga un contacto con el entorno, haya una especie de vigilia consciente por parte del inconsciente, que después se almacena inconscientemente nuevamente en la memoria de largo plazo. Es posible que la memoria de corto plazo, la del trabajo, los sentidos, pero en este caso el cerebro, tenga un trabajo consciente del inconsciente, disculpen que sea tan complejo, que de alguna forma nos previene y nos prepara para algo. Entonces, de esa perspectiva, el dormir es importante, el interpretar, el que alguien te interprete qué es lo que estás soñando, y tener muy claro los conceptos de memoria de corto plazo, conceptos de memoria de largo plazo que están profundamente abordados o abordados en forma muy concreta en www.miunicornio.com, en el marco teórico. Con esto abordamos de alguna forma el concepto de déjà vu en relación a las telepatías o capacidades de transmisión de pensamiento, almacenamiento de información o contacto de información no biológica, sino neuronal. Neuropsiquis podría llamarse. Y este concepto es importante.